El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familiares. El día de hoy quiero hacer algo diferente, no sé por qué no lo pensé esto cuando estaba más joven, pero bueno, nunca es tarde. El deseo mío es que el Señor me ayude siempre de hacer lo mejor para ofrecerlo, y el anhelo de mi corazón es de que sea de utilidad para aquel que lo necesita, que el primero que lo necesita soy yo. Y es que yo le pedí a Dios que abriera mis ojos del entendimiento y me diera algo único y especial que yo pudiera usar y disfrutar en los años que me queden o los días que me queden. Y esta fue mi petición. Oigan, le dije: Padre de la gloria, yo soy un espíritu vivo. He aprendido a vivir en este mundo polarizado de luz y oscuridad. Yo soy un alma con mente, voluntad y emociones, y que vivo en un cuerpo físico. Tengo la mente de Cristo. Yo sé que estoy en el mundo, pero que no pertenezco a Él. Que el Dios de paz me santifique en todas las áreas de mi espíritu, alma y cuerpo, y me guarde limpio y agradable a Dios hasta el día que Él regrese o me lleve. Le doy gracias por su Espíritu, quien me ha guiado, instruido, transformado y renovado, y a mi mente ha traído en propia alineación con la palabra de Dios. Soy un hijo de Dios, soy nacido del Espíritu de Dios, he sido lleno del Espíritu de Dios, soy dirigido por el Espíritu de Dios y he escogido a escuchar la voz del buen pastor. Y le doy gracias por iluminar mi mente y guiarme en el camino que debo de seguir. Por la gracia, Dios ha puesto alerta mis pensamientos, mis actitudes, mis sentimientos, ya destruido cada fantasía o pensamiento erróneo que se opone al plan de Dios para mi vida. Lo capturo como se agarra a un prisionero de guerra. Todo pensamiento que no esté en obediencia de la unción de Dios, quiero ser hacedor y poner toda mi confianza y mi seguridad en el nombre bendito de Jesús. Amén. Lo que voy a hacer, o lo que estoy haciendo, es algo que puede ser de beneficio para ustedes. Esta grabación, después de que la oiga, tiene 21 escrituras que van a ser vivas y efectivas para el resto de mi vida, porque puedo correr a ellas y no permitir que la tristeza, el desengaño, la decepción o la angustia quiera venir a entrar aquí.
las voy a poner a buen uso, porque estas son afirmaciones perpetuas que yo puedo usar en mi vida diaria con el Señor y en mi tiempo de oración. Cuando venga la situación, voy a saber cómo responder. Y déjenme decirles que si ustedes las apuntan y las tienen en una libretita lista, cuando llegue el momento de la tristeza, del apuro, de la situación, puedes leerlas y esto mismo va a borrar, quitar y destruir todo ataque del enemigo. Son 21. O sea que, miren, la primera está en 2 de Timoteo 1:7. Se me ha dado el espíritu de poder, de amor y de disciplina propia. Se me ha dado el espíritu de poder, de amor y de de disciplina propia. Otro. Pensando por el amor a mi familia, a mis hijos, escojo la vida que puedan heredar mis hijos y mi familia. Y si alguien me pregunta que quién soy, yo les puedo decir que soy el justo de Dios. Es hermoso conocer, ver y disfrutar que lo que tú oras tiene valor. En Santiago 5:16 dice que mis oraciones valen mucho. Dice la oración, la oración del justo puede mucho. Y si cuando el enemigo quiera sujetarme abajo, menospreciarme o hacerme sentir mal en tiempo de necesidad, acudo y está Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en tiempo de necesidad, de angustia o desesperación, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23. Y si te llegas a aprender todo el Salmo, úsalo cuando ores. Filipenses 4:19, cuando viene la escasez, porque hay momentos en que verdaderamente no nos alcanza. Pero Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Lo primero que nosotros aprendimos, mi esposa y yo, fue a ser agradecidos. Y Filipenses 4:6 dice, en todo dar gracias en oración y súplica, dando gracias. Y entonces en agradecimiento escoger o hacer la petición requerida ante Dios. Y en 1 Corintios 6:20, he escogido honrar y dar la gloria a mi Dios con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora tengo la mente de Cristo,
y detengo todo pensamiento, sentimiento o propósito en mi corazón. En Romanos 5:5, escojo caminar en el reino de Dios, en amor. Escojo caminar en el reino de la luz, en amor a la palabra, y el enemigo no me puede tocar. Me gusta esa, porque cuando viene un pensamiento de miedo, escojo caminar en el reino de la luz, en amor, en la palabra, y el enemigo no me puede tocar. Lucas 10:19, puedo hollar sobre serpientes y escorpiones, y ninguna cosa mortífera me dañará. Escorpiones y ni el poder del enemigo pueden tocar. Efesios 6:16, tomo el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. En inglés dice fiery darts, traen lumbre, pero con el escudo los apago. Y primera de Juan 4:4, uno de los más grandes escrituras, más grande, mayor y único es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Si vivimos cubiertos de la palabra, déjenme decirles que el diablo ya no vuelve a tocar a la puerta, porque sabe que ahí hay palabra. Efesios 2:6, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, donde ni el temor, ni la ansiedad, ni la tristeza, porque todo desaparece cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Me gusta este. Estoy sentado y cimentado en Él. Y ni el miedo, ni la ansiedad, ni la tristeza, ni el abandono, todo desaparece cuando mi fe está plantada en Él. En Romanos 8:2, la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. El espíritu libre de la ley, el espíritu de la ley de libertad en nosotros, en Cristo Jesús, nos hace libres de toda la condenación. Dice la Biblia, el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Y en Juan 10:27 dice, escuché la voz del buen pastor, escuché la voz de mi Padre, y cuando el enemigo me quiere hablar, no lo sigo. Sabemos cómo evitar cuando el enemigo quiere hablarnos. Proverbios 6:3, pondré todos mis trabajos en el Señor y me acometeré a confiar total y completamente en Él, porque Él causará que mis pensamientos vengan a ser agradables a su voluntad, y mis planes serán establecidos y tendré éxito. Cuando vas a buscar un trabajo, encomiéndate al Señor y di, el día de mañana voy a salir y yo sé que va a haber una puerta abierta para yo entrar a trabajar y tener un buen salario.
confiésalo en fe. Efesios 2:10. Dítelo a ti mismo. Miren qué bonito dice en inglés. I am God's masterpiece. Soy una obra de Dios, una obra maestra del Creador. Y la última, dice Efesios 2:10, yo completaré el destino de Dios que Él me ha dado y estaré unido a Cristo Jesús. Yo soy malo para memorizar, mi esposa era buena para memorizarse los salmos, los proverbios, yo no. Pero si vivimos, por eso es la necesidad tan grande de que no abandones la Biblia. Tienes una tableta, carga la tableta y carga la Biblia. Porque si tu vida está dentro de las Escrituras, en tu mente, vas a vivir en la perfecta paz en Él el resto de tu vida. Como esto lo pude hacer en un periodo de más o menos 18 minutos, quise agarrar otro pensamiento y el primero que me dio el Señor, vamos a hablar del arrepentimiento. Qué importante. Muchas de las personas que uno trata de darle el evangelio y cuando entienden de que tiene que haber un arrepentimiento la piensan, quizá otro día. Es triste cuando uno responde que no y pospone la invitación. En el Nuevo Testamento está este gobernador Félix que le encantaba oír. Saben que a la gente le gusta escuchar la palabra porque les hace cosquillitas de todo lo hermoso de ella. Y este gobernador le dice a Pablo, Pablo, por poco me convences. Mira, vamos a dejarlo para otra ocasión. Y el siguiente año, este gobernador murió, no tuvo tiempo. Yo he tenido amistades, seres queridos verdaderamente que no me permitieron, me echaron a un lado cuando mi esposo y yo queríamos hablarles de Cristo y ellos se fueron sin el Señor. Qué triste. La semana que entra, si Dios me lo permite, estoy recopilando datos para hacerlo exactamente. Va a ser corto porque no es mucho, pero una pregunta que muchos cristianos no saben porque no han escudriñado la Biblia. ¿Qué pasa después de la muerte del cristiano? Es la que me interesa a mí. ¿Qué pasa después de la muerte del cristiano? Pero también en lo que mismo le suceda a ellos, viene lo contrario de los que no son cristianos. Qué importante es que a uno le agrade oír la palabra, porque es por el oír la palabra de Dios que viene la fe. Pero todo depende cómo uno responde. Yo le doy gracias a Dios por aquella tarde que yo sin saber ni papa, yo nomás fui porque mi hija me dijo, vamos papá, y me dijo, súbete y acércate allá al Padre, porque fue en la iglesia cristiana donde yo me acerqué y aquella ancianita me dijo, ¿te gustaría rendirle tu vida a Cristo? Y qué bueno que dije sí, porque andaba tanto en el mundo que a la hubiera pensado, no, pero que voy a tener que respondizarme. No, qué bueno que dije, claro, por supuesto, porque todo depende de cómo uno responde. Juan el Bautizador, miren por qué les digo Juan el Bautizador, porque aún los predicadores todos decimos John the  Juan el Bautista, pero ese no es su apellido,
Es como María Magdalena. María no era el apellido Magdalena, era de la ciudad de Magdalena. Entonces, Juan el Bautizador en Mateo 3, versículos 1 y 2, dice: en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí era todo su mensaje. Me encanta, así como Billy Graham, que tiene por años, eran millones los que acudían a oírlo, y cientos y cientos y cientos de miles que venían al arrepentimiento. No como ahora que todo predicador trata de encontrar lo más excelente, lo más llamativo, lo más que se maravilla uno de todo el conocimiento que tiene. Si el evangelio es simple. Miren, en Mateo 4, versículos 17, dice que desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 13:2, en un debate que tenía el Señor con los fariseos y los sacerdotes que hablaban mal de los galileos, y les dijo: ¿piensan ustedes que estos galileos, por lo que han pasado, son más pecadores? Les dice: os digo no, antes, si no se arrepienten ustedes, todos perecerán igualmente. Si no se arrepienten, arrepentirse es por fe, no por obras. Uno por sí mismo no puede cambiar, sino que tiene que entrar el arrepentimiento, y entonces somos merecedores de que nuestro Señor nos dé de su Espíritu para que venga y cambie. El cambio viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Después la gente no te va a conocer. ¿A quién de ustedes les agradan que los corrijan? A nadie le gusta, a nadie. Y en Proverbios 12:1 dice: el que aprecia, el que ama la instrucción o la buena corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un tonto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay una escritura donde dice, nos instruye a los padres que instruyamos a nuestros niños cuando están chicos, para que cuando estén grandes no se aparten. Nosotros tuvimos 5 hijos, y mi esposa, yo no me puedo dar el lujo de darme el crédito, fue mi esposa la que invirtió tanto el tiempo en ellos como en mí, instruyéndonos, educándonos a ser honestos, respetuosos, responsables, trabajadores, respeto a los mayores, buenas personas. Por años estuvieron con nosotros en la iglesia, pero esto ustedes lo pueden ver como ya la criatura de los 11 años para arriba ya hace su propia decisión y ya no quieren ir a la iglesia con uno. Hoy día, lo digo yo porque esto pasa en mi familia, todo lo que mi esposa invirtió, todo lo que hizo, las cosas buenas, siguen siendo todo lo que dije: honestos, respetuosos, responsables, trabajadores. Pero cuando llega a seguir y establecerse en las cosas de Dios, no todos, la mayor parte de ellos, el mundo se los ganó
y ganar dinero es su mundo. Son buenos, pero dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿De qué les va a servir ganarse al mundo y perder el alma? En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, le dice Pablo: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros vivimos creyendo, porque fue por generaciones que así crecimos, y aún sigue fuerte esa creencia de que un hombre podía perdonar nuestros pecados. Solo Dios. En el Antiguo Testamento, cada año la familia llevaba un borrego, una chiva, una paloma al sacerdote para que la sacrificara y la ofreciera por los pecados de la familia. Pero por eso vino Cristo, el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, a morir una sola vez, y solo a través de Él son los pecados perdonados. Otro hombre igual que uno no puede perdonarte, ni Daddy los puede perdonar, solo Cristo. Se los voy a volver a repetir. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan días del Señor, tiempos de refrigerio. Dice la Biblia: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No podemos venir a Cristo cargando el pasado. Hay gente que vive en la mente no perdonándose y están enfermos mentalmente porque no pueden tener tranquilidad ni poder dormir por lo que haya pasado en el ayer. Pero qué hermoso cuando uno se arrepiente y Dios lo perdona, y la mujer o el hombre lo perdona a uno, podemos estar libres de todo pecado. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos. Las iglesias están llenas, pero no se maravillen, porque hoy día se coquetea mucho con el mundo. Está entrando mucho el mundo a las iglesias. Dice que se acercaban en Lucas 15 a Jesús los publicanos, no los republicanos, los publicanos y los escribas. Y blasfemaban, echándole injurias a los que no pertenecían a los grupos de ellos. Se quejaban los religiosos. Decían: mira cómo Jesús come y convive con los pecadores, y el Señor, que conocía los pensamientos de ellos, les dijo esta parábola. Me encanta esta parábola. ¿Quién de ustedes que tienen 100 ovejas y pierden una de ellas, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, se la echa en los hombros, y cuando llega a casa invita a las amistades: vengan a gozarse conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Y luego en el verso 7 dice: os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando yo me acerqué arrepentido, hubo fiesta en el cielo,
y mi nombre fue grabado en el libro de la vida. Hay fiesta. Dice, por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Esto es lo que la gente vive. ¿Arrepentirme de qué? Si así he vivido siempre. Cuando uno viene a Él arrepentido y cambia, hay gozo en el cielo, dice la Biblia. Igual que cuando uno que ya compartió parte en las cosas de Dios y se aparta, crea tristeza. Yo solo necesito saber que Él me ama, que cada día y cada instante yo me pongo a pensar, yo era esa oveja perdida y me encontró y vivo totalmente agradecido, sirviéndole a Él y ganándome a otros para que vengan como yo. Yo sé que esto que yo hago no vale la pena. Bueno, no puedo decir no vale la pena, pero no es nada grande. Pero me acuerdo de esa historia del padre y el hijo que salieron a caminar en la playa muy de mañana. Y hay temporadas donde las olas avientan a la playa, a la orilla, unos pececitos, no sé si son los que les llaman pez estrella. Y el niño agarró uno y lo aventó al mar de regreso. Y le dice el papá, mijo, pero son miles. Y le dice el niño, sí papá, pero para ese yo hice la diferencia. Para ese yo hice la diferencia. ¿Has compartido tú el evangelio con alguien? ¿O vas a llegar con las manos vacías? No importa, solo sé el hombre o la mujer que ha complacido a Dios con la vida. Yo sé que la oración es el centro de mi existencia. Y cuando yo vengo a Él, no es en mi confianza, sino en la seguridad de su palabra. Su ayuda. No quiero orar por victoria, sino en victoria. Porque todo lo que necesitamos mi esposa y yo nos lo dio. Su presencia, su palabra, su poder, su favor, su respaldo, su espíritu y su gracia. Y cuando todo esto lo entiendo, puedo ver y vislumbrar la hermosura de su santidad y quiero ser merecedor de ella. Mis oraciones no se basen solo en sanidad, sabiduría o riqueza, sino mi gran y único deseo es un día llegar a su presencia y oír de los labios de Él, buen siervo fiel, declarando que todo lo que necesité fue su aprobación. Yo anhelo con diligencia ese gran favor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiados con sincera seguridad y fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Qué bueno, otro sabadito que mi hijo Nick me está ayudando. Los amo en el amor del Señor, mis hermanos, y espero verlos a mis hermanos de Texas a paso el mes que entra, si Dios me lo permite, para visitar ese templo que tanto significó para mi esposa y para mí. Dios me lo bendiga. Bendiciones.